Bien, colegas, vamos a arrancar con un video muy interesante a la cual va a ayudar a que podamos saber bien cómo manejar una herramienta de medición y cómo tenemos que saber interpretar según cómo lo vamos a aplicar a estas herramientas. Primero quiero agradecer a Julián Rossi, quien me ha ayudado a poder entender cómo trabaja el ómetro para poder medir resistencia. Y bueno, él es técnico electrónico. La verdad que siempre me da una mano para poder entender y de esta manera poder brindarles un video a la cual veo que muchos colegas se les complica o no sé si se le complica porque a veces no sé si si ellos saben que están haciendo mal algo. Entonces con este video quiero que quede más claro, que lo puedan entender y es mejor estando en la práctica. Ustedes se preguntarán por qué este machete, por qué este amperímetro, por qué este ómetro y esta lamparita. La cuestión es la siguiente, que siempre se presenta es, ¿vamos a medir resistencia? Bien. ¿Vamos a medir diferencia potencial? Bien. Son dos cosas totalmente distintas a la hora de aplicarlas. Y tenemos que saber cómo aplicarla según en qué condiciones está ese circuito a la que vamos a medir. Para ser específico, y por ahí si nos extendemos un poco, es mejor que lo entiendan. Y si hay que dedicarle tiempo, es mejor que vayamos despacio y que lo puedan entender bien. El fabricante que diseñó la herramienta para medir resistencia, el ómetro, esa herramienta, el fabricante, para poder medir resistencia, tuvo que diseñarla de tal manera que para medir una resistencia necesita hacer circular un amperaje fijo en la escala de ohm. En la escala de kiloohm es otro amperaje fijo, distinto al de ohm. Cuando estamos en megaohm es otro amperaje distinto. Y bueno, ese amperaje va a depender del fabricante como diseñó la herramienta y el cálculo matemático que lo hace internamente a través de la ley de Ohm. Así de simple. Y bueno, quiero mostrar en este caso la situación de este ómetro y de este amperímetro y de los cables, las condiciones como están y la lámpara esta. Entonces me hice un machete acá donde ya lo medí previamente y quiero que lo vean también. Cuando vamos a medir resistencia, sí o sí tenemos que tener en cuenta que no podemos tener un voltaje o una corriente, o voltaje y corriente, obviamente siempre van de la mano, van los dos en el circuito. No tiene que haber un voltaje y un amperaje extra aplicada en esta medición en resistencia que vamos a hacer. O sea, para medir resistencia no tiene que haber voltaje ni corriente en ese circuito. Para poder medir resistencia tiene que estar neutra, ¿sí? Entonces vamos a poder medir la resistencia de esta lámpara, podemos medir la resistencia de los cables del mismo multímetro, del mismo amperímetro, del mismo ómetro, bueno. Pero siempre no tiene que haber voltaje. Lo vamos a hacer con una lamparita, ya que vamos a notar si enciende, porque le estamos aplicando un voltaje. Cuando es la escala de resistencia no podemos aplicar voltaje, ¿sí? Y lo van a ver cuando le apliquemos un voltaje a propósito que nos cambian las mediciones, ¿sí? Entonces quiero que entiendan bien lo que es cuando medimos resistencia no tiene que haber ni voltaje ni corriente en la instalación eléctrica, ¿sí? Y para poder medir si esos cables están resistivos bajo carga, que sería cuando hay un voltaje y una corriente circulando, o sea, cuando la moto está en marcha, que no le vamos a poder medir en resistencia, lo medimos en diferencia potencial. Para medir en diferencia potencial, lo que tenemos que hacer es usar un voltímetro.
¿sí? Un voltímetro, bueno, obviamente acá lo tenemos que seleccionar en DC, porque vamos a medir una diferencia potencial en la escala, obviamente, de DC, que sería tenemos siempre corriente continua en las motos. Pero bueno, también si vamos a aplicar, quieren ver una diferencia potencial de una red eléctrica domiciliaria, bueno, lo tenemos que pasar obviamente a AC, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar a medir la resistencia del machete que tengo. Vamos a pasar a resistencia y lo vamos a usar esta herramienta como ohmmetro y el amperímetro. Primero vamos a medir los cables. ...0,3 ohm. Ahora vamos a medir la lamparita. La lamparita nos da 1,4 ohm. Y ahora vamos a medir el amperímetro. Estamos viendo la resistencia para saber, sumando los tres, cuánto nos da, para que ya veamos el cálculo de por qué tenemos la resistencia que estamos midiendo. Obviamente sin amperaje, sin voltaje circulando, porque es así para medir resistencia. 1,7 ohm me está dando. Bueno, yo había anotado 1,8, pero siempre uno que espera un poquito más mide. Pero estamos bien, ahí en el rango. Ahora, si sumamos las tres cosas, el total obviamente nos va a dar 3,5, 3,4 ohm. Dicho esto, de esta manera es la forma de cómo tenemos que medir resistencia. ¿Por qué estos 0,310 mA? Lo que yo le explicaba de que el fabricante, cuando diseñó el ómetro, cualquier ómetro, está diseñado a que circule un amperaje fijo, ¿sí?, que a través de la ley de Ohm hace el cálculo para saber qué resistencia hay cuando estamos midiendo una instalación eléctrica. En este caso estamos midiendo la lámpara, los cables y el amperímetro. Ahora yo lo que voy a hacer es abandonar la lámpara, la vamos a desconectar. Vamos a cortocircuitar las puntas, las dos puntas que estaban en la lámpara. Las cortocircuitamos y nos da 1,7 ohm, que era lo que es el amperímetro. Acuérdense, el amperímetro obviamente está con los cables, obviamente, pero bueno. Dicho esto, fíjense en que nunca varió el amperaje, a la cual el ómetro hace circular para poder medir esa resistencia. Vamos a hacer otro ejemplo más que lo tengo acá a mano. Acá anexé un montón de lamparitas en serie para medir más resistencia de lo que teníamos acá en el machete, con esa lamparita sola. Conectamos. 19,3 ohm. Fíjense que estamos viendo una resistencia mucho más alta de lo que teníamos al principio y nunca varió el amperaje, a la cual el ómetro hace circular para poder calcular esa resistencia. Si yo desconecto las lamparitas, obviamente se cae la corriente a la cual el ómetro hace circular, ¿sí? Estando muy claro eso, de querer dedicar el tiempo a eso para que ustedes vean. Ahora bien, vamos a hacer circular ahora un voltaje para que ustedes vean que la herramienta se va a salir de rango del amperaje, ¿sí?
Vamos a volver a las lamparitas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo con estas lamparitas. En vez de hacerlo con la chiquita, lo hacemos con todas estas en serie. Vamos a aplicarle 12 volt a las lámparas en serie. Y se van a dar cuenta de cómo va a medir ahora la resistencia de estas lamparitas. Cuando le aplicamos un voltaje, donde siempre decimos no midan resistencia cuando hay un voltaje circulando extra, ¿sí? O sea, cuando acabamos de energizar estas lamparitas, fíjense cómo va a cambiar el amperaje a la cual el ómetro hace circular para poder calcular la resistencia. Y fíjense obviamente cómo va a cambiar también la resistencia. Vamos a aplicarle voltaje. Las lamparitas se encienden. Fíjense en que no mide más resistencia. Y la corriente, vamos a tratar de, a ver, así lo libero, vamos a conectar bien, ahí está. Entonces, vemos que con ese voltaje que le estamos aplicando a esas lamparitas, la corriente ya está en 4,3 mA. Y la resistencia se puso a 0. Esto quiere decir que la herramienta no puede calcular la resistencia porque obviamente se salió del rango a la cual el fabricante la diseñó para poder medir resistencia. Sería, nunca podemos medir resistencia cuando hay voltaje de por medio. Desconectamos la batería. Y todo vuelve a su normalidad. Dicho esto, ya sabemos cómo es el tema de medir resistencia. Medimos resistencia sin voltaje, ¿sí? Bueno, ahora para medir diferencia potencial, ¿cómo hacemos? O sea, ¿cómo medimos cuando algo está resistivo? Vemos que, pucha, en la batería tengo 12 volt, pero en la lámpara me llega 10 volt. ¿Por qué tengo esa diferencia? Si va conectado a la llave del interruptor que enciende y apaga, ¿y dónde está la pérdida? ¿Cómo sabemos? ¿Por qué no prende bien la lámpara? Bueno, ¿medimos resistencia? Sí, podemos medir resistencia, pero tenemos que desconectar la batería. No tiene que haber nada de voltaje. No tiene que circular ni voltaje ni amperaje, entonces desconectamos la batería y podemos medir resistencia. La prueba más efectiva siempre es medir diferencia potencial, porque lo vamos a medir cuando está trabajando ese cableado y ese interruptor. Entonces, de esa manera medimos diferencia de potencial. Preparo todo y les explico. Bien, ahora que tengo todo preparado para poder medir diferencia potencial, acuérdense que la diferencia potencial se mide cuando hay un voltaje y una corriente circulando. Solamente podemos ver si los cables están resistivos, terminales y demás de ese circuito que estamos midiendo entre las dos puntas del voltímetro. Entonces vamos a saber a ver si está resistivo o no. Lo tengo en la escala de voltaje en DC porque vamos a medir voltaje corriente continua. Tengo una lamparita y tengo una resistencia. Esta resistencia es de 4,7 ohm. Lo vamos a utilizar para simular que hay que ese ramal que estamos midiendo o circuito donde hay corrosión o donde se está haciendo resistivo. Entonces vamos a ver cómo medirlo cuando tenemos aplicado un voltaje, donde está bajo carga, donde está trabajando el circuito. Vamos a conectar la lamparita donde el ramal está perfectamente bien. Y ahora vamos a medir la diferencia potencial. ¿Cómo se hace? Las dos puntas del multímetro. Acá las tenemos. Vamos a medir. Por ejemplo, vamos a medir primero el cable positivo que va desde el borne positivo de la batería y llega hasta la lamparita.
Y la medición que nos está dando es de 0,013 volt. Y esa es la diferencia potencial. Quiere decir que un voltaje más bajo posible, si termina siendo 0,000, sería perfecto, pero entre comillas. ¿Por qué lo digo? Porque acá está trabajando, sería lo que es también la ley de Schuller, que es donde todo cable, todo circuito, donde hay una circulación de voltaje, amperaje, bajo carga sería, tiende a tomar temperatura. Por eso es muy importante cuando vamos a hacer una instalación eléctrica saber qué diámetro, qué milímetro de cable hay que instalar, si tenemos que reparar una instalación eléctrica, porque obviamente está el efecto Joule, ¿sí? Y de esa manera tenemos un poco de caída de tensión. En este caso, la diferencia potencial que estamos midiendo a través del efecto Joule, tenemos una diferencia potencial. O sea, no va a estar nunca en 0 volt. Pero bueno, tenemos muy cercano a 0 volt. 13 milivolt, ¿sí? Ahora vamos a medir ese cable positivo que sale del borne positivo de la batería y va hasta que pasa por el interruptor y va a la lámpara. La vamos ahora a medir si está resistivo, por ejemplo, que esté resistivo el cable, ¿sí? Corrosión, bueno, que esté en los terminales o lo que sea, o que esté flojo el terminal de la batería. Vamos a aflojar, por ejemplo, el borne de la batería o lo que sea, que haya corrosión. Vamos a medir ahora directamente en el cable. Vamos a desconectar la lámpara y vamos a conectarla en la punta de la resistencia, simulando que hay esa corrosión, ¿sí? Pero el multímetro lo ponemos otra vez donde estaba, exacto. Ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos pasando a través de una resistencia, lo que provocamos simulando que está resistivo el cable o el interruptor o lo que sea. Viste que se corrosiona el interruptor, también pasa lo mismo. Y bueno, ahora sí tenemos una diferencia. Hay 2,6, casi 2,7 volt. Eso nos está indicando que tenemos un cable resistivo o un interruptor resistivo o el portalámpara, bueno, lo que sea. En algún punto está perdiendo y obviamente vemos esa resistencia, pero lo estamos haciendo con diferencia potencial, que es la única manera de medirlo. Entonces acuérdense, cuando vamos a medir diferencia potencial, que sí o sí es bajo carga, que es cuando está trabajando, hay que medirlo de esta manera. Si yo me paso otra vez, saco la resistencia y me voy, que está toda la instalación perfecta, vamos otra vez a ver la medición esta de muy cercano a 0,014 volt, ¿sí? Ahora queremos medir el negativo que le llega a la lámpara. En condiciones que está la instalación y todo el circuito que estamos midiendo, nos va a dar el mismo valor, ¿sí? Ahora estamos midiendo la masa que le llega a la lámpara. Si hacemos lo mismo, obviamente, vamos a que está resistivo el cable negativo. Y ahí nos da muy parecido a la medición que nos daba con el positivo batería, cuando empezamos primero a medir el ramal de la parte positiva. De la parte negativa lo da lo mismo. Nos está dando 2,7 volt de diferencia potencial, ¿sí? Donde está resistivo. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando vamos a medir diferencia potencial y cuando vamos a medir resistencia. Espero que les haya gustado. Agradezco a Julián Rossi que me ha ayudado con el tema del ómetro. Siempre me está dando una mano. Y hay otros colegas también que siempre nos dan una mano para poder hacer video y poder de esta manera enseñarles un poco en la práctica, donde aprendemos también y queremos enseñar a colegas para que hagan un buen diagnóstico y no haya ningún problema a la hora de medición. Un diagnóstico certero
preciso y como debe ser. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal, den un me gusta, nos ayuda un montón a seguir creciendo y a seguir aportando. Saludos.